Hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues ayer fue domingo y me dolió la cabeza casi toda la mañana, entonces no pude hacer la transmisión en vivo, pero aquí andamos otra vez. Antier les decía que les he estado leyendo esta versión resumida para niños de las mil y una noches, principalmente porque me gustan mucho estas ilustraciones. Están muy realistas, o sea, como que pareciera que fueran fotos muy bien compuestas y que están hechas como en perspectiva como casi cinematográfica. Y en este cuento, los nombres de la principal y de su hermana, que son Sherezada, la que cuenta las historias, y su hermana Disnarda, se cambian, ¿no? O sea, en esta versión no se llama Sherezada, se llama Shenarda. Y su hermana se llama Disnarda. Se supone que están basados en la traducción de Galland, que fue uno de los primeros traductores de las Mil y Una Noches. Por acá tengo otra versión que es de pues, casi 500 páginas, que es la versión completa y que es el primer tomo apenas. Creo que son en realidad 3 tomos. Yo nada más tengo el uno. Y en este pues se profundiza mucho más en cada uno de los cuentos y se detalla mucho más lo que pasa en las aventuras, cómo se llaman los personajes y así. Y aquí sí se llama Sierezada. O sea, ella sí se llama Sierezada su hermana se llama Doniázada. Entonces quiero empezarles a leer este, uno de los cuentos que leí acá, que no viene incluido en esta, que se me hizo que está muy interesante, porque aparte en esta versión se incluye mucho más el contrapunteo entre que está contando Sherezada y lo que le dice al sultán y lo que su hermana le contesta y cómo ella, o sea, al leer esta versión uno se hace mucho más consciente de cómo al ir contando estas historias va utilizando recursos narrativos para alargar o alentar la trama o para detenerse en un momento decisivo para crear más curiosidad del sultán y entonces poder seguir estando viva para el día siguiente y así. Entonces eso se me hace más padre. Entonces ahorita el cuento que les voy a leer aquí pertenece a la primera noche. Esa es otra diferencia que tienen en comparación a esta. Acá pues el cuento, la historia se llama Las Mil y Una Noches, ¿no? Entonces los capítulos se van definiendo por número de noche y aparte el título de cada cuento, ¿no? Uh, entonces, déjenme revisar una cosa aquí rápido. Bueno, pues les leo. Historia del mercader y el genio. Señor, hubo en otro tiempo un hombre rico, dueño de muchos bienes, los mismos en tierra que en mercancías y dinero, y que tenía muchos dependientes, factores y esclavos. Como de cuando en cuando había que hacer algún viaje para avistarse con sus corresponsales, un día montó en su caballo después de haber llenado un zurrón de víveres consistentes en galletas y dátiles, pues tenía que atravesar un país entero y viajar por espacio de varios días y noches a la aventura. Le deparó Dios un buen viaje hasta llegar felizmente al país donde iba,
y tras despachar sus negocios emprendió el camino de regreso a su casa. Al tercer o cuarto día sintió gran calor, y como éste apretaba cada vez más, entró en un jardín con la esperanza de gozar de alguna sombra. Encontró en efecto al pie de un gran nogal una fuente de agua clara, y echando pie a tierra, ató su caballo a la rama de un árbol y sentó junto a la fuente. Sacó del zurrón algunas galletas y dátiles, los comió y arrojó los huesos a derecha e izquierda. Saciada el hambre, se levantó, se lavó y oró, y apenas hubo acabado de orar, se le apareció de repente un viejo genio, cuyos pies descansaban en la tierra y cuya cabeza llegaba hasta las nubes. Llevaba en la mano una tremenda alfanje, y plantándose delante de él gritó: «Levántate, pues he de matarte con este alfanje del mismo modo que tú has matado a mi hijo». El mercader se quedó aterrado, muerto de miedo. «Señor», exclamó, «¿por qué delito quieres darme muerte?» Quiero matarte», respondió el genio, «del mismo modo que tú has matado a mi hijo». «Pero ¿cómo puedo haber matado a tu hijo si no le conozco ni le he visto nunca? ¿No te has sentado en este jardín? ¿No has sacado de tu zurrón dátiles? ¿No los has comido y no has arrojado los huesos a derecha y izquierda?» Cierto que he hecho eso, pues con ello has matado a mi hijo, ya que mientras comías y tirabas los huesos de tus dátiles, mi hijo pasó por aquí y habiéndole tocado en un ojo uno de esos huesos, murió a consecuencia del golpe. Por ese motivo he decidido matarte. «Si realmente he matado a tu hijo», replicó el mercader, «ha sido sin intención y por consiguiente debes perdonarme». «De ningún modo», respondió el genio, «has de morir. ¿No es justo matar a quien ha matado?» Y cogiendo al mercader, le tendió en el suelo y levantó sobre él el alfanje con ánimo de matarle. El mercader lloró protestando de su inocencia y llamó a gritos a su esposa y a sus hijos a ver llegada a su última muerte. El genio, siempre con el alfanje en alto, esperó que el desdichado hubiese determinado sus lamentaciones que no le conmovían. «Todas esas quejas», exclamó al fin, «son superfluas. Aunque tus lágrimas fuesen de sangre, no me impedirán matarte como tú has matado a mi hijo». «¿De modo que nada basta conmoveros?», preguntó el mercader. «¿De modo que queréis quitarme la vida, aunque sea inocente?» «Sí», respondió el genio, «estoy decidido a ello». Y diciendo estas palabras, al llegar aquí, Sherezada vio que despuntaba el día y sabiendo que el sultán se levantaba muy temprano para rezar sus oraciones matutinas, suspendió su relato. «En verdad que tu historia es muy bonita, amena y maravillosa», dijo Doniázada, su hermana. «Pues lo referido hasta ahora», replicó Sherezada, «no es nada en comparación de lo que referiré en la próxima noche. Si el rey mi señor me concede la vida hasta entonces, lo que falta es aún más maravilloso y sorprendente». Shahriar, el sultán, que había escuchado con placer a su esposa, se dijo: «Esperaré hasta mañana y la haré matar cuando haya terminado el cuento». Y como era ya enteramente de día y el sol empezaba a brillar, el sultán se levantó y se ocupó de sus asuntos de estado. El visir, padre de Sherezada, había pasado aquella noche presa de cruel inquietud, suspirando y lamentando la suerte de su hija, cuyo verdugo había de ser él precisamente. Así es que quedó agradablemente sorprendido cuando vio que el sultán entraba en el consejo sin darle la orden funesta que temía. El sultán, siguiendo su costumbre, dedicó el día al despacho de los asuntos de su imperio, y cuando llegó la noche se reunió con Sherezada. Al día siguiente, antes de que amaneciera, Doniázada no se olvidó de decirle a su hermana: «Querida hermana, si no duermes, te suplico que mientras llegue el día, que aparecerá pronto, continúes el cuento que ayer dejaste interrumpido».
El sultán, sin esperar a que Sherezada le pidiera permiso, le dijo: «Terminad el cuento del genio y el mercader. Tengo curiosidad por conocer el final». Entonces Sherezada prosiguió su relato. Noche 2. Cuando el genio tenía la espada suspendida sobre la cabeza del mercader, éste le dijo: «Ah, genio altivo, ¿estás verdaderamente resuelto a matarme?». «Ciertamente», le respondió el genio. Y el mercader le replicó con acento suplicante: «¿No querrás siquiera darme tiempo para despedirme de mi familia, de mi mujer y de mis hijos, para distribuir entre ellos mi herencia y para darles a conocer mis últimas voluntades? Cuando haya arreglado estos asuntos volveré y entonces podrás matarme». «Me temo», respondió el genio, «que si ahora te suelto no volverás a aparecer por aquí». «Te juro que volveré y pongo por testigo a mi juramento al Señor del cielo y de la tierra». «¿Y qué plazo necesitas para ello?». «Necesitaré un año para despedirme de mis hijos y de mi familia y para liquidar los bienes que me han sido confiados, de modo que a principios de año que viene me tendrás aquí de vuelta». «¿Y tomas a Dios por testigo de tu protesta?», preguntó el genio. «Sí», contestó el mercader, «y podéis estar tranquilos respecto a mi juramento». Después que hubo jurado, el genio le hubo dado suelta. Montó de nuevo en su caballo y con el corazón dolorido se puso en marcha y viajó sin detenerse hasta llegar a su casa. Cuando estuvo en presencia de su mujer y de sus hijos, que lo recibieron con grandes muestras de alegría, comenzó a derramar copioso llanto, extremadamente abatido y desconsolado, lo que alarmó grandemente a sus deudos. Su esposa le preguntó por qué lloraba y por qué estaba tan afligido cuando toda la familia se alegraba de su regreso. «¿Cómo no he de desconsolarme?», respondió el mercader, «si solo me queda un año de vida». Enseguida les refirió lo que durante el viaje le había sucedido con el genio y el juramento que le había prestado de volver al cabo de un año para recibir de sus manos la muerte. Oyendo lo cual, todos lloraron. La esposa se golpeó el rostro y se arrancó los cabellos, las hijas prorrumpieron en gritos de dolor y los hijos, grandes y pequeños, se lamentaron a voces. Todos quedaron sumidos en la más profunda tristeza. Aquella casa ofrecía el espectáculo más conmovedor que imaginarse se pueda. Al día siguiente comenzó el mercader a repartir sus herencias entre los suyos. Otorgó testamento, hizo regalos y limosnas cuantiosas. Llamó a testigos y escribanos. Emancipó a sus esclavos y esclavas. Dio a sus hijos mayores la parte de bienes que les correspondía. Tomó sus disposiciones testamentarias en cuanto a la parte perteneciente a sus hijos menores. Entregó a su esposa lo que de derecho le correspondía, y ocupado en estos negocios estuvo hasta que transcurrió el año, momento en el cual solo le quedaba lo que podría necesitar para el viaje. Entonces hizo sus preparativos de marcha, se levantó, rezó, puso en su equipaje su mortaja y se despidió de su mujer y sus hijos, que lloraban y gritaban amargamente, y que todo trance querían acompañarle para morir con él. Mas como es forzoso separarse, les dijo: «Hijos míos, obedezco la decisión de Dios. Someteos vosotros también a ella valerosamente, y pensad que el destino del hombre es morir». Y despidiéndose por última vez, montó en su caballo y viajó noche y día hasta llegar al jardín del genio. Había transcurrido un año justo. Se sentó en el mismo sitio donde en otra ocasión había comido los dátiles, y esperó al genio con el corazón traspasado de dolor y los ojos anegados en lágrimas. Mientras esperaba,
Se le acercó un anciano que llevaba una gacela atada a su cadena y le saludó. Contestó el mercader a su saludo, y entonces el viejo le preguntó que qué hacía en aquel lugar de genios e hijos del demonio, pues el jardín estaba habitado por diablos, que al que en él permanecía nada bueno podía sucederle. Aquí hay una ilustración de cuando el mercader se despidió de su familia. El mercader refirió todo lo que con el genio le había acaecido. El anciano se mostró en extremo asombrado al saber que esperaba allí su propia muerte, y le dijo: debes de ser un hombre de una lealtad y una honradez extraordinarias. Dicho esto, se sentó a su lado, diciéndole: no me moveré de aquí hasta ver en qué para tu aventura con el genio. Y continuaron conversando amigablemente. En esto notó Sherezada que se acercaba el nuevo día, e interrumpió su relato. Cuán bella y maravillosa es tu historia, le dijo su hermana Doniázada. Cosas más bellas y más maravillosas podría referir aún en la próxima noche, si el rey mi señor me dejase vivir, respondió la sultana. El sultán, resuelto a oír al final, le perdonó la vida también aquel día. Pues hasta aquí llega este fragmento. Si quieres escuchar lo que pasa después con el mercader, si logra salvarse de la muerte que le había prometido, y si siguiendo su juramento el genio acaba matándolo, o si se salva, ponme en los comentarios qué te pareció. A mí en lo personal me gusta mucho esta historia, porque me recuerda bastante a esa leyenda artúrica en la que se llama El Caballero Verde. No sé si la habrás escuchado. A lo mejor si ya la escuchaste o si ya la leíste, puedes poner en los comentarios también. El Caballero Verde trata sobre pues el tiempo del rey Arturo. Iba a ser Navidad, y entre ellos había uno que se llamaba Galahad. Y Galahad estaba en el séquito del rey, ¿no? Pero él no había tenido ninguna aventura todavía. O sea que no participaba todavía de la hermandad de la mesa redonda, donde cada uno de los caballeros ya había tenido una aventura que compartir en la mesa, y entonces se sentía como que no valía por sí mismo, ¿no? Y entonces el día de Navidad, que estaban todos reunidos en el castillo, a punto de partir el pavo y comer el banquete, se abren las puertas estruendosamente del castillo, se mete el viento frío y todos se quedan estupefactos por ese escándalo, ¿no? Y en ese momento al castillo entra montando a caballo un caballero que tenía toda la armadura llena de, de pues, hierba verde, y la piel y la cara era de madera verde, y montaba con mucha... Se impuso ante todos, ¿no? Cuando llegó hasta la mesa, todos hicieron seña de que iban a agarrar sus espadas para defender al rey. Y entonces en eso el caballero verde saca una hacha
todos se espantan y entonces la deja suspendida en el aire por un momento y la suelta. Y entonces dice, ¿quién es tan valiente para venir aquí y cortarme la cabeza con esta hacha? Y entonces todos se quedan callados, ¿no? Viéndose unos a otros, preguntándose quién va a ser el valiente, ¿no? Y Galahad está preguntándose, ¿será este mi momento? ¿Me atreveré? Y el rey Arturo, agarrado de la mano de su reina Ginebra, se queda viendo hacia el horizonte, esperando a ver cuál de sus caballeros se va a atrever, ¿no? Y en ese momento, cuando Lancelot estaba a punto de sacar su espada y enfrentar al caballero verde, en ese momento se levanta Sir Galahad y dice, yo me voy a enfrentar al caballero, pero no tengo espada. ¿Quién me puede prestar su espada? Entonces todos titubean y nadie le dice nada. Él dice, por favor, alguien présteme su espada para poder enfrentar al caballero verde. Entonces Lancelot, o Lanzarote, saca su espada y se la da. En ese momento Galahad valientemente enfrenta al caballero verde y le dice, levántate, porque el caballero verde estaba hincado, ¿no? Estaba hincado con el hacha en el suelo. Levántate y defiéndete. Y entonces el caballero verde dice, el reto es que hoy tú me cortes la cabeza para que dentro de un año vayas a mi castillo cerca de la iglesia amarilla y me cortes y yo te corte la cabeza a ti. ¿Aceptas el reto? Entonces Galahad titubea, pero entonces se decide y agarra la espada y le corta la cabeza. Del cuello empieza a salir sangre de color verde, chorreándose por las grietas del suelo. Pero el caballero verde, el cuerpo del caballero verde se queda estático, no se cae. Todos se quedan mirándose, se escuchan las respiraciones de todo. Un pajarito por una ventana se cuela su sonido. Y en eso, el cuerpo maderoso del caballero verde se mueve, se levanta y se aproxima a donde había caído su cabeza, la levanta con un brazo y empieza a reírse la cabeza. La cabeza dentro de los brazos empieza a reírse. Se monta en el caballo y le dice a Sir Galahad, te espero en un año en mi castillo, y se va. Entonces Sir Galahad pues pasa todo un año cavilando de que solamente le queda un año de vida, ¿no? Y qué va a hacer, si va a ir a enfrentar o no al caballero verde al cabo de ese año. Por eso me recordó este cuento del mercader y el genio, porque pasa una cosa muy parecida, ¿no? Pero bueno, ahí díganme en los comentarios qué les pareció esta historia, si les gustó, para ver si continúo con esta costumbre de las transmisiones en vivo. Nos vemos en la siguiente.